Como muchos ya saben, el arte y el terror son dos cosas que me apasionan, por lo que en mi canal me gusta mezclar ambas cosas. Los videos sobre obras terroríficas y artistas de lo siniestro además se encuentran entre los favoritos de mis seguidores. Así que, tal como prometí, estoy muy feliz de traerles la segunda parte de Arte que no tendrías en tu casa. Obras tan inquietantes que difícilmente tu madre o tu abuelita colocaría en su pared color menta. Sí, esa misma señora que no tiene reparos a la hora de colgar un Jesús ensangrentado en la cruz o uno de estos niñitos llorones. Y si no han visto la primera parte de esta serie, acá les dejo el link. Tal como en el video anterior, hice una selección muy variada de pinturas y esculturas tanto clásicas como actuales. También quiero aclarar que iré comentando las obras en orden de impacto, es decir, desde la menos terrorífica hasta la más terrorífica según mi subjetivo criterio personal, por supuesto. Pueden tomar este video como una especie de top. Dicho esto, vamos allá. Empezamos con la pintura más suavecita del video y esto debería servirles como advertencia para lo que se nos viene después, ya que se trata de una obra hecha por la polaca Aleksandra Waliszewska, una pintora contemporánea reconocida por crear un universo terrorífico y provocador que no deja a casi nadie indiferente. En sus pinturas simbolistas abunda lo siniestro, y cuando hablo de lo siniestro me refiero a ese famoso término popularizado por Freud, conocido en la lengua germana como Unheimlich, que es esa sensación de angustia que nos provoca lo cotidiano y familiar cuando deja de ser familiar, cuando lo que debería formar parte de la normalidad de pronto parece alterado, creando una sensación de valle inquietante, aquello que se nos presenta como una especie de ruptura en la realidad, creando confusión e inquietud. Y las obras de Aleksandra están pobladas de escenarios y personajes que juegan con este concepto. A mí me encanta esta artista porque le da mucha personalidad a sus pinturas. Tiene un estilo único y muy íntimo cuando se trata de darle vida a sus pesadillas y grotescos universos internos. Es como si agarrara cuentos de hadas y los desfigurara brutalmente con las garras del nihilismo moderno. Muchos dicen que la obra de Aleksandra remite mucho al gótico y a los paisajes románticos de esa corriente, con sus fantasmas, sus vampiros y bosques hostiles. Otra cosa que quiero señalar es que en esta era del arte tan mercantil, conceptual y con ansias de llamar la atención de los millonarios con mal gusto, la revisión del simbolismo que hace Waliszewska es súper refrescante, algo que se ve poco en las galerías actualmente. Yo siento que su obra muestra un lenguaje estético donde sientes que ella tiene muchas cosas que comunicar, pero sin tratar a los espectadores como idiotas. Usa un lenguaje onírico, pero con conceptos muy cercanos a la gente, por lo que resulta fácil entrar en sus mundos y darles tu propia interpretación. Motivo por el cual ella no le pone títulos a sus pinturas, porque quiere que cada uno de nosotros tenga una conversación personal con sus obras. Si las titulara, condicionaría esa conversación. Por ejemplo, para mí, los temas que más abundan en su trabajo son la identidad sexual, lo corporal, la hibridez del cuerpo, la violencia, nuestra relación con lo bestial y la ruptura de lo ideal. La violencia siempre está presente en sus obras, ya sea de forma explícita o psicológica, aunque ambas siempre entremezcladas, a mi parecer. Siento que Aleksandra usa la desfiguración del cuerpo y la violencia corporal para transmitir estados mentales. Cabe destacar también que la musa de esta artista fue su propia gata, Minucia, y aunque la gatita ya falleció, esta quedó inmortalizada en muchas de sus pinturas. Me gusta que en su arte haya tantos animales y monstruos, a veces antropomorfizados. Ha creado su propio bestiario personal en sus pinturas. Y creo que Aleksandra usa esto para jugar con la dualidad entre humano y bestia, cosa que hace sobre todo con las mujeres. Las mujeres que ella pinta suelen ser monstruos en sí mismos, siempre terroríficas, siempre dominantes, a veces jugando con el humor negro. Y pese a que les he estado enseñando varias obras famosas de ella, la que más me incomoda y me pone los pelos de punta a mí es una pintura triple. Y puesto que no tiene título, he decidido ponérselo yo. La víctima sonriente. No sé por qué ciertas sonrisas en ciertos contextos me sacan tan brutalmente de mi estado de confort e indiferencia. Y señalo lo de ciertos contextos porque no todas las sonrisas hechas para infundir miedo me dan miedo, sobre todo cuando se hacen de forma tan forzada. No basta con dibujar una sonrisa tétrica y ya, como de payaso satánico. A veces siento que cuando fuerzas el terror, este pierde fuerza, valga la redundancia. Pero en el caso de estas pinturas, la sonrisa del personaje es inquietante porque no debería estar sonriendo.
Nadie debería sonreír mientras la bota de alguien intenta aplastar tu cabeza contra el suelo. Y sin embargo, esta chica lo hace. Sonríe con la seguridad de aquel que tiene el dominio total de la situación. Y es el contraste lo que incomoda, la violencia versus la impasibilidad. En la primera pintura, su sonrisa es amenazante, hay una rabia subyacente en ella. Y me gusta cómo su cabello verde contrasta con la paleta de color general. El color aquí la dota de vida. Sientes como si la chica estuviera a punto de realizar algo terrible contra su victimario, o como si supiera algo que en el fondo no quieres averiguar. En la segunda pintura, su sonrisa parece ser más tranquila, como si estuviera más allá de la situación, o como si ya estuviera acostumbrada a la humillación y el dolor. También podemos interpretarla como una clara sonrisa burlona, donde la víctima sabe que tiene el control de la situación. Y la tercera pintura sería un terror más clásico. Acá la sonrisa es siniestra, amenazante, violenta, más violenta que su victimario. Sientes que en cualquier momento ella hará algo brutal. Es como ver el instante previo a la manifestación de lo terrible. Y por eso me gusta esta serie de pinturas, porque retratan la tensión de un momento que ya es muy tenso, pero sabes que está a punto de ponerse peor. Es la sonrisa de una víctima que es más peligrosa que su victimario. Por eso, en el cine de terror funciona tan bien este recurso de la calma que rodea una situación hecha de tormentas, como Hereditary, por ejemplo, donde estos contrastes son parte esencial de la tensión narrativa que tan bien consigue esta pintora en su trabajo. Pero tal vez la obra que viene a continuación te resulte aún más espeluznante. Las naturalezas muertas siempre me han fascinado, y sobre todo las naturalezas muertas macabras, donde el artista se atreve a representar el lado menos agradable de la vida, donde se juega con la estética de la muerte y la descomposición. Recuerdo que de adolescente, cuando recién empecé a escuchar música metal, me fascinaban las portadas de discos con esta temática. De hecho, el arte de las portadas de la música metal es un tema para un futuro video del canal, para que estén atentos y atentas todos mis seguidores rockeros. Y si hubo un artista clásico que supo capturar muy bien las naturalezas muertas macabras, fue el veneciano Jacopo Ligosi, quien nació en Verona en el seno de una familia de artesanos y pintores, y Jacopo acabó convirtiéndose en pintor de la corte y fue elegido cónsul de la Academia de las Artes del Dibujo. Un artista exitoso por donde se le mire, sobre todo por la forma tan delicada y minuciosa en que pintaba estudios de naturaleza, botánica y fauna. O sea, miren estas preciosidades. Yo aspiro a dibujar animales con esta delicadeza y personalidad, en serio, es que me encantan. Pero es que también destacó por sus vanitas macabros. Ya hice un video hablando sobre los vanitas, el cual pueden ver después, pero resumiéndolo, los vanitas son un tipo de arte mayormente occidental que tenía una función moral, la de recordarnos que algún día vamos a morir, que debemos ser más humildes, no apegarnos a los efímeros placeres frívolos y tratar de vivir una vida virtuosa. Sin embargo, yo siento que pocas pinturas alcanzaron el tono macabro y directo de Ligosi, quien prefirió ser menos simbólico y más directo en su mensaje. Pensemos que él nació en 1547, una época donde, si bien la muerte era un tema común en las pinturas, rara vez se hacía de forma tan explícita y con tanta atención al detalle. De hecho, estas cabezas decapitadas se estudiaron en medicina, ya que es obvio que el pintor tuvo acceso a cadáveres reales, pues el proceso de descomposición es súper preciso en su pintura. Incluso pintó las larvas de dípteros propias de la fauna cadavérica que aparecen en los cuerpos que empiezan a pasar por este proceso tan desagradable. Es notorio el interés del pintor en el campo científico, ya que siempre en sus obras era minucioso con estas cosas, lo cual me encanta. En este cuadro podemos observar un libro con la inscripción latina: "Lo que mi alma no se atrevió a tocar en vida, ahora es mi alimento". ¡Qué poderosa frase! Me gusta que los vanitas de Ligosi se contrasten libros con cabezas descompuestas o cráneos, ya que eso representa la naturaleza limitada del ser humano, pese a sus esfuerzos por adquirir conocimiento a lo largo de la vida, conocimientos que no se llevará en la muerte. Además, su obra transmite la idea de que la muerte también es un proceso, una metamorfosis en sí misma. Él quiere decirnos con estas pinturas: todos acabaremos así, la descomposición es nuestro destino final y no puedes escapar de esto. Ni todo el oro del mundo te servirá para evitar que las larvas acaben devorando tu carne, desfigurando ese traje de piel que te acompañó durante tu estancia en este mundo. La sangre. Ese elemento vital que a tantos nos resulta desagradable o incómodo de ver. En mi caso, pese a mi amor por los vampiros, el terror y las cosas macabras, no soy muy fan de la sangre en la vida real. Odio cuando me corto, y no por el dolor, sino porque ver mi propia sangre me disgusta muchísimo.
Yo soy incapaz de incluso pinchar a alguien. La cuestión es que cuando se trata de elegir algún elemento para crear arte, el cielo es el límite. No hay nada que esté realmente prohibido, a excepción de bebés muertos. Y ni de eso estoy tan segura. Yo creo que por ahí, en algún rincón de Rusia, ha de haber algún enfermo que use fetos para hacer esculturas. Y les cuento todo esto porque no son pocos los artistas que decidieron que agarrar carboncillo, óleo o acuarelas era muy normie para ellos. Y que para qué se iban a gastar la plata en esos materiales tan caros si podían usar su propia sangre. Pintura roja gratis, chicos, al alcance de un simple utensilio de cocina. En esta economía hay que tener mente de tiburón. Y sí, hay pintores que hacen todas sus obras con su propia sangre o la de animales. Pero Mark Quinn decidió llevar esto un poco más allá. Un día, este señor estaba acostado pensando en sus cosas y decidió que las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos bien podrían ser un material para esculturas. Así que no se lo pensó más y se puso manos a la obra. Esta pieza de arte que están viendo ahora mismo se llama Self, un autorretrato bien poco convencional hecho con la propia sangre congelada del artista. Resulta que cada 5 años, este británico decide exponer una escultura de su propia cabeza hecha con 5 litros de su propia sangre, que es la cantidad que hay en un hombre adulto aproximadamente. El proceso es el siguiente. Durante un año, el artista se va extrayendo su sangre, para después vertirla toda en un molde de su cabeza, la cual luego procede a congelar. Una cabeza sangrienta que permanecerá congelada en una vitrina de plexiglas sobre una unidad de refrigeración de acero inoxidable. Empezó con esto en 1991 y ya lleva hechas varias de estas peculiares representaciones de sí mismo. Lo interesante de estas obras es que documentan los cambios en la apariencia de Quinn, además de su esencia, según él mismo. La primera fue realizada cuando Quinn tenía 27 años, y en la más reciente, ya pasado los 40, aparecen claros signos de envejecimiento. De hecho, Quinn ya pidió que tras su muerte se realice un self póstumo con la sangre de su cuerpo y una máscara mortuoria hecha con su cabeza. Dudo que la mayoría de nosotros queramos tener una reproducción de nuestra cabeza hecha con nuestra propia sangre congelada, pero es interesante cómo su propuesta artística hace tan explícita la fragilidad del cuerpo, con su decadencia, con sus cambios a lo largo del tiempo. Algunos llaman a este tipo de arte estética de la mortalidad, una estética que siempre ha tenido sus detractores. De hecho, el propio Caravaggio fue muy criticado por la iglesia, bueno, cuando no, porque en su pintura La muerte de la Virgen, el pintor había representado a María de una forma muy explícita en su contexto de mortandad. La tacharon de vulgar y ofensiva. Así que muchos críticos de arte actualmente también acusan a Quinn de crear una propuesta artística vulgar. Pero lo que Quinn pretende hacer es mostrar el universo material como un sistema que siempre está conectado con todo, donde las partículas se mueven invisiblemente de una forma de ser a otra, donde los átomos que alguna vez formaron parte de su cuerpo se han convertido en parte de un árbol, un jardín o una estrella. Es decir, la materia física, su sangre congelada, representa su ser único, el cual está en constante proceso de cambio. Es una especie de yuxtaposición entre lo que es metafísico y lo que es una obra donde la sustancia de la vida es el foco, y a veces el material mismo, para capturar lo que no se puede mantener de forma permanente en el tiempo. La materia se transforma, sí, pero la esencia de cada uno de nosotros es aún un misterio. Y la pregunta acá es, ¿qué significa realmente estar vivo? Quinn dice respecto a su obra: hacer preguntas es la única manera de seguir trabajando como artista. Y me gustan las preguntas que no tienen respuesta, pero que pueden formularse de 1.000.000 de maneras diferentes. Se me ocurre lo que la gente llama ideas, pero no son ideas, son preguntas. Sin duda, lo que hizo Quinn es una contribución única a la historia del autorretrato en el arte, pues en su caso, estas obras tienen una connotación evidentemente temporal. Para mí, más que un retrato de sí mismo, es un retrato de la propia mortalidad, ya que una vez que estas cabezas se descongelen, desaparecerán. No tienen esa condición de permanencia que poseen las pinturas o esculturas convencionales. Pero obviamente no es una obra que la mayoría de las personas desearían tener en su casa. La verdad es que la obra de Quinn a mí personalmente me parece muy interesante. Los invito a darse un paseíto por su cuenta de Instagram. De hecho, en 1998, Quinn comenzó a congelar flores vivas como girasoles, rosas y lirios. Y así descubrió que, si bien congelar una flor la hacía marchitarse por deshidratación, sumergirla en silicona líquida la conservaba para siempre en perfectas condiciones. A lo mejor la obra de Quinn no les resultó tan choqueante, pero yo creo que la siguiente sin duda les va a resultar bastante más perturbadora a más de alguno. No sé ustedes, pero a mí la cultura estadounidense me da miedo.
Hay algo en los gringos que me resulta súper inquietante cuando los ves en ciertos contextos, sobre todo la gente que vive en Texas o California, o en esas ciudades y pueblos donde parece que 1 de cada 10 bebés que nace acabará convirtiéndose en un asesino en serie. Cero pruebas y cero dudas. Igual yo siento que el cine tiene mucha culpa de esto, sobre todo el cine de terror. El cine de terror se ha dedicado a bajar del pedestal a los estadounidenses desde tiempos inmemoriales. Y por eso siempre voy a preferir las películas de terror gringas antes que las películas bélicas gringas, ya que las segundas los idealizan, mientras que las primeras los muestran como lo que realmente son. Gente súper rara. No, la Numi se puso xenofóbica. Ahora mismo iré a escribir en Twitter por qué Numinosa nunca me dio buena espina. Háganlo, weón, me da lo mismo. Pero fuera de hueveo, los propios estadounidenses saben que son raros. Por algo crearon los Simpsons y South Park. Ellos se burlan de sí mismos constantemente. Y a mí me gusta la gente que es capaz de burlarse de sí misma. Punto ahí para los gringos. Y si hay un artista contemporáneo que ha sabido representar esta liminalidad y rareza norteamericana, es John Brosio. Lo digo desde ya, yo sí tendría una de sus obras en mi casa. De hecho, probablemente los desarrolladores de GTA 6, cuyo juego muchos están esperando con ansias, deben haberse inspirado en algunas pinturas de Brosio. Y es que este excelente artista disecciona la personalidad estadounidense de forma espectacular, añadiendo siempre la cara más salvaje de la naturaleza, tanto la ecosistémica como la humana y animal, en entornos urbanos, cotidianos. Brosio juega también con esos contrastes incómodos de los que les hablé antes y que funcionan también en el género de terror. Son comunes en sus obras los tornados, y esto es porque Brosio se dedicó durante años a perseguir tornados. Le fascinaban y quería capturar su esencia destructora en su arte. Me encantan estas pinturas de lo sublime, donde el ser humano contempla estos tornados, enfrentándose a su insignificancia cuando se trata de la naturaleza. Son obras que te recuerdan que no importa qué tan arrogante seas, qué tanta plata tengas, qué tan importante te creas. No eres nada contra un tsunami, un tornado o un terremoto. Pero resulta que a Brosio tampoco se le escapa esa personalidad petulante de algunos gringos, que se sienten más de lo que son cuando tienen un arma en la mano. Y en algunas de estas pinturas hace que algunos posen frente a los tornados como si realmente pudieran con ellos. Este tipo de humor negro tan sutil me encanta. También le gustan mucho los animales y dinosaurios. Me gustan estos óleos donde hay gallos gigantes caminando por lugares típicos norteamericanos, con sus bencineras y barrios residenciales aburridos, o estos crustáceos enormes en medio de carreteras. Es la irrupción de una violencia cómica dentro de la monotonía urbana, una mezcla entre Edward Hopper y fantasía. Yo creo que sin duda haré un video sobre la obra completa de este artista para los miembros del canal, porque hay muchos cuadros que amaría comentar con ustedes, como este de Ronald McDonald asaltando un local comercial, o este súper famoso suyo de un hombre siendo comido por velociraptors. Pero el que más miedo me da es Queen of Suburbia. Me resulta súper incómoda y terrorífica la mirada de esta mujer a la que parecen faltarle varios tornillos. Además, siento que es el retrato perfecto de esa persona norteamericana que vive en esas ciudades suburbanas liminales, con sus calles anchas y solitarias, rodeadas de casas blancas con jardines aburridos, en el que sus habitantes se ponen a hacer un asado los fines de semana vestidos en calzoncillos. Pero es que claramente esta mujer no está bien, no está en sus cabales. Es de esas que seguramente deben tener cadáveres escondidos en el sótano, o son capaces de perseguirte con un hacha si sienten que amenaza sus valores conservadores y tradicionales. La miro e inmediatamente pienso, esta mujer es antivacunas, votante de Trump y tiene más armas que plantas en su casa. Imagina que un día vas caminando por una calle solitaria, soleada y tranquila, pensando tus cosas, y te encuentras a esta persona caminando hacia ti, con esa sonrisa extraña, ese vestido de lunares y una mirada perdida en los abismos. Te faltan pies para irte corriendo. Igual no va a faltar el rarito en los comentarios que diga que le invitaría a tomar algo. Igual quizá la obra que te presentaré a continuación no te resulte muy divertida. Pero antes de seguir, quiero presentarles al patrocinador de este video, yo misma. Y es que quería comentarles que tengo un podcast con una amiga llamado Castillo Infinito. Hemos grabado varios capítulos y aunque pueden encontrarlo en Spotify, también he creado un canal de YouTube para que puedan escuchar los episodios allá también, que es el que están viendo en pantalla ahora mismo. Si les gustan los temas de los que suelo hablar acá, pero extendidos, los invito a suscribirse al canal de Castillo Infinito y seguirnos por ahí. Hablamos de monstruos, de brujas, de temas literarios raros, de cultura pop, mitología, folclore y todas esas cosas extrañas que tanto nos encantan. Un canal perfecto para que coloquen de fondo mientras dibujan, hacen el aseo o se hacen el skincare. Dicho esto, continuemos con el video. Hace un tiempo, cuando usaba Twitter, me topé con una obra muy extraña. En el buen sentido, claro.
Mucha gente le decía al artista que lo que había hecho parecía un SCP. Para quienes no sepan, se trata de un universo de terror ficticio que se ha ido creando de forma colaborativa en internet. Un proyecto que surgió en la comunidad de creepypastas y básicamente se trata de criaturas, seres y anomalías que son contenidas por la fundación SCP con el fin de proteger la normalidad de lo desconocido. Es bien interesante. El caso es que la obra fue creada por una estudiante de artes, esta usuaria de Twitter con el nombre de usuario Hinka Heatherling, y la obra en cuestión era esta. No solo me resultó interesante su propuesta estética, sino también lo que ella dijo sobre esta obra. A veces recuerdo con amor y desprecio esta escultura que hice para una clase. Al final la destruí porque me daba mucho miedo. Siempre me ha fascinado el concepto del artista atemorizado de su propia obra. ¿Qué pasa cuando lo que creamos parece cobrar vida propia o revela algo de nosotros que habríamos preferido no conocer? Esta inquietud es bastante vieja, está en mitos, está en la literatura, como Frankenstein por ejemplo. El pintor Francis Bacon, por ejemplo, admitió que a veces no soportaba ver sus propias pinturas. Y también se juega mucho con este concepto en la espectacular película de terror Stop Motion, donde un artista de la técnica Stop Motion empieza a sentirse perseguida por su propia obra, difuminando la línea de lo que es real y lo que no. Por eso no me extraña que haya artistas que destruyan sus obras cuando éstas les resulta incómoda. Es una forma de catarsis también. A través del proceso creativo, sacas algo oscuro de ti mismo a veces. Lo extirpas de tu subconsciente y le das una forma física que puede gustarte o no. Pero no es esta obra la que he decidido elegir para este video, sino la que están viendo ahora. Se llama Génesis de una muñeca. Siento que es una obra que casi nadie tendría en su casa, definitivamente. Al menos yo no. Imagina que te encuentras con esta criatura esperándote en medio de una habitación silenciosa o en un pasillo. Siento que parece salida de un videojuego estilo Silent Hill. Me gusta mucho el nombre que le puso, pese a que no sabe si dicha muñeca está descomponiéndose o cobrando un cuerpo de carne y hueso poco a poco. Su rostro es espeluznante, en serio. Yo tengo algo con los rostros asiáticos, siento que suelen ser más siniestros que los rostros occidentales. Por eso funciona tan bien el cine de terror asiático. En su canal de YouTube, la artista subió el proceso creativo detrás de esta genial escultura y la verdad es que me parece súper interesante lo que muestra. Siento que esta chica tiene mucho talento por pulir, mucho potencial. O sea, miren sus geniales ilustraciones animadas. Ojalá siga por ahí porque siento que es un diamante en bruto. La veo perfectamente trabajando en la industria cinematográfica o creando su propia historia de horror en internet. Y me gusta poder colocar en este video una obra de un artista en proceso y no solo de artistas ya consolidados. Pero la obra que viene a continuación es una de las más brutales de la historia del arte, en mi opinión. Vamos allá. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo castigarían ustedes a un político, militar o juez corrupto? En China, por ejemplo, la corrupción se castiga con la pena de muerte. El año pasado condenaron a muerte a un exministro por corrupción, abuso de poder y malversación de fondos. Lo mismo hicieron con un empresario y un banquero. Allá no se andan con rodeos. Hace poco, de hecho, se aprobó la pena de muerte para abusadores de niños. Claramente en ese país no creen mucho en eso de que todos merecen los mismos derechos humanos. Y yo creo que si aplicaran eso mismo en Latinoamérica, habría una escasez de inyecciones letales. No darían abasto los patíbulos. Y es que la corrupción no es cosa poca. Muchos países acaban arruinados por culpa de esto. La gente corrupta es un virus que corroe el buen funcionamiento de un sistema y puede desencadenar guerras, hambre y pobreza con sus actos mezquinos. Por lo que no puedo culpar a China por poner tanta mano dura con esto. La cuestión es que en el siglo VI a.C., en el imperio aqueménida, la corrupción también era un delito castigado con la muerte. Según nos cuenta el historiador griego Heródoto, existió un juez durante el reinado del persa Cambises II llamado Sisamnes, quien tomó la pésima decisión de aceptar un soborno en un juicio a cambio de dictar una sentencia injusta. En aquel entonces la justicia se valoraba muchísimo, aunque les sorprenda. Era una época en que cuestiones como la virtud y el honor sostenían los cimientos de la política y de ciertas civilizaciones. Cuando el rey Cambises II se enteró de esto, ordenó que detuvieran a Sisamnes en el acto, y con el objetivo de escarmentar a futuros jueces y dejarles una advertencia de lo que podría pasarles si aceptaban sobornos para incriminar inocentes, decidió condenarlo a muerte de una forma terrible. En serio, una de las más dolorosas que podría sufrir cualquier mortal.
y esta ejecución fue representada de forma cruda y magistral por el pintor de la escuela flamenca Gerard David en 1948 en la obra que están viendo ahora mismo. Esta pintura se llama El despellejamiento de Sisames y retrata el terrible destino de este juez corrupto quien fue condenado a muerte por desollamiento. No conforme con eso, Cambises ordenó que la piel de este pobre desgraciado fuera usada para tapizar la silla que éste había usado para dictar sus veredictos, con el objetivo de advertir al hijo de Sisamnes, Otanes, a quien decidió nombrar el nuevo juez, que tuviera presente el origen del cuero del banco en el que se sentaría para escuchar las pruebas, deliberar y dictar sus decisiones. Imagínense lo que sintió ese hijo al tener que sentarse todos los días sobre la piel de su padre ejecutado. Obviamente no tuvo muchas ganas de aceptar sobornos. De hecho, Otanes fue considerado un juez bastante justo. Gerard David recibió el encargo de los concejales de la ciudad de Brujas para pintar estos dos paneles que representan esta historia con el mismo objetivo: advertir a los jueces. De hecho, esta pintura se colgó en las cámaras de los concejales del ayuntamiento como advertencia para los magistrados locales, quienes tendrían que estar obligados a ver dicha pintura todos los días y recordar que su deber era impartir una justicia libre de corrupción. Tal vez si tienes que ver a diario la cara de dolor de este hombre, te la pienses mejor antes de arruinar el sistema de justicia con tus decisiones codiciosas. Y yo soy una ferviente creyente de que deberían encargar a más pintores que retraten la muerte de Sisamnes en las ciudades de todo el mundo y colgarlas tanto en las cámaras de juzgado como en los congresos, para que luego no digan que el arte violento y explícito no sirve para nada. Y si esta obra te perturbó, pues espérate a ver la siguiente. Anton Wirth fue un artista peculiar, atormentado, altanero y muy talentoso. Nació en 1806 en Bélgica y decía que sus pinceles eran sus lanzas y el lienzo su campo de batalla. Pese a su gran talento como músico, grabador y pintor, el éxito se le escapó de las manos varias veces, más de la mitad de su vida. Sufrió pobreza, críticas demoledoras y pese a eso, siguió pintando los temas que le gustaban, batallando para conseguir ser reconocido en el mundo del arte. Lo que pasaba con él es que pintaba temas demasiado crudos e incluso considerados extraños en sus tiempos. Pero es que además le jugaba en contra su orgullo. Muchas veces se negó a vender obras porque le pedían modificarlas. También era excesivamente perfeccionista, se obsesionaba con crear obras tal como las veía en su mente, y esa arrogancia afectó su economía. Finalmente, el Estado belga decidió financiar su taller museo en Bruselas, donde pudo trabajar con libertad. Una muestra de que la perseverancia sí puede conseguir frutos, pero no creo que sea un ejemplo digno de imitar. A veces debes saber cuándo acabar tu obra, cuándo reconocer tus límites y pasar al siguiente lienzo, además de saber aceptar las críticas. Pero esto no me impide reconocer que muchas obras de Wirth son espectaculares, como Las dos chicas y El entierro prematuro. Se notaba la intensidad con la que pintaba los temas que le interesaban, como la muerte, la violencia y la locura. Creo que a Edgar Allan Poe le habría encantado su trabajo, pero la obra que nos convoca es esta, llamada Hambre, locura, crimen. Es una pintura impactante y por eso se ha ganado el segundo lugar de esta selección de obras. En el centro de la pintura vemos a una mujer con un bebé envuelto en su regazo. La manta está manchada con sangre y solo podemos ver una parte del cuerpo de la criatura. La mujer tiene una expresión enajenada. Claramente se ha vuelto loca. El hambre, representada con la cesta vacía de comestibles sobre la mesa, y las pésimas condiciones de la estancia donde se encuentra, la ha hecho caer en la demencia. Y este quiebre mental fue el que la llevó a cometer el peor crimen posible, el de su propio hijo. Esto se hace evidente cuando observamos que una pequeña pierna sobresale de la olla que cuelga sobre el fogón en la chimenea y la forma en cómo sostiene el cuchillo manchado de sangre sobre su cabeza. Los ojos desorbitados, enrojecidos y su mirada retorcida deforman su expresión. El pintor logró capturar la desesperación de una mujer que claramente no podía alimentar a su hijo y fue consumida por la locura en el proceso. Simplemente brutal. Pero si esta obra tiene el segundo lugar, es porque la que encabeza todas las demás me parece incluso más choqueante. Vamos a verla. Antes de continuar, si eres un iBro, o sea, un fanático acérrimo de las IA generativas, de Elon Musk, de las criptomonedas, los NFT y todo ese mundillo que aman los libertarios, tal vez la obra que viene a continuación no te caiga muy en gracia. De hecho es bastante ofensiva, así que a lo mejor quieras cerrar el video ahora. Habiendo hecho esta advertencia, continuamos. Frank Besançon es un artista del body horror.
un creador de desfiguraciones corporales y mundos opresivos al que le encanta dar vida a personajes que parecen salidos de nuestras pesadillas más intensas. Empezó como diseñador gráfico, pero decidió abandonar esa carrera para dedicarse al horror conceptual, llegando a trabajar para importantísimos clientes, como algunas películas, la productora de Silent Hill y así como otros estudios de videojuegos independientes. La verdad es que yo siempre he sido muy fan de su trabajo, es otro de esos artistas que merecen su propio videoanálisis para ir comentando sus obras una por una. Me encantan las criaturas que crea y cómo mezcla diferentes técnicas usando el efecto 3D y otras herramientas de ilustración digital. Sus mundos están claramente influenciados por la estética de la nueva carne, que también podemos ver en videojuegos como Scorn. Él cuenta en una entrevista que desde niño le fascinaban los monstruos y el género de terror, por lo que fueron sus primeras influencias. En sus propias palabras, siempre busco mezclar lo bello y lo horrible, una combinación de repulsión y atracción. Me inspiran profundamente los hechos sociales, las religiones y el equilibrio de poder entre las personas. Muchas de mis creaciones denuncian ciertas injusticias, contextos atroces, traumas o dolor. Me interesan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El terror corporal te permite representar emociones intensas, exagerando las proporciones y distorsionando los cuerpos para enfatizar un mensaje. Y eso es lo que me gusta de este estilo. Me gusta pensar que les ofrezco a las personas un espejo o una lupa para que vean aquello que no quieren percibir. Mi inspiración a menudo proviene simplemente de las noticias. Una noticia sencilla y sórdida puede inspirarme. Y esto último, su interés en la denuncia de situaciones sociales y políticas, queda claramente patente en la obra que he elegido para liderar esta selección de trabajos, la cual el artista tituló The Thick, la garrapata. Hay una frase que dice: el arte debe perturbar a los que están demasiado cómodos y dar consuelo a los perturbados. Y esta pieza de arte lo logra a la perfección. Es una de esas obras hechas para incomodar. Es tan visceral, tan profundamente actual y hecha con tanto odio que en ningún momento pretende suavizar para nada el tema que está denunciando. Tal vez sea el retrato más potente y agresivo de una persona fanática de las IA generativa de imágenes, del que se cree todo lo que dice esa IA de Twitter, Grok, o de los lamebotas de Elon Musk y Trump que confunden libertad y progreso con retroceso moral. Siento que también es una gran representación del individualismo que corre actualmente a la sociedad. Frank ha creado a este ser deforme y egoísta, al cual apodó la garrapata, una criatura que devora todo lo que encuentra a su paso, pero que en su enormidad es profundamente pequeño y limitado en otras cosas. Me fascina también los tatuajes en la piel enferma, grasosa y virulenta de la criatura. El artista contó que todos son tweets y comentarios reales de usuarios de la plataforma de Twitter. Y se nota. Por ejemplo, tenemos este que dice: Grok, desnúdala. Dios, es que aún estoy tan enfadada con esto. No sé si se enteraron, pero este año, a la IA creada por Elon Musk, Grok, se le permitió robar imágenes de otras personas, como arte o fotos, para que otros usuarios pudieran modificarlas a su gusto. ¿Y qué pasó? Pues que los pajeros indeseables, que cada vez se esconden menos y tienen menos vergüenza de mostrar al mundo lo asquerosos que son, le empezaron a pedir a la IA que desnudara a personas reales sin su consentimiento, al punto de pedir incluso que sexualizaran y desnudaran a niñas y niños. Por eso, si hay padres viendo este video, tengan mucho cuidado con subir fotos de sus hijos a internet. En serio, no lo hagan. Con la CIA fuera de control ahora mismo, y la cantidad de enfermos que abundan en redes sociales, la cantidad de pajeros que hay en internet, subir fotos y videos de sus pequeños es lo peor que podrían hacer. Y esta pintura se viralizó, por supuesto, y ojito a los comentarios de algunos usuarios. Uno de los que más me hizo gracia fue el que dice que fue un acierto lo de la orina como metáfora del filtro amarillo que tienen las imágenes hechas con IA. O por ejemplo este usuario que dice: esto es realmente lo más asqueroso que he visto en mi vida y estoy obsesionado con el horror. Resume muy bien a todos estos tipos. Y estoy súper de acuerdo. Yo soy una fan del género de horror, lo consumo mucho y creo que esta es sin duda una de las obras más repugnantes que he visto. En el buen sentido, por supuesto. Claramente el artista consiguió lo que quería. Está creada con tanta malicia que es sin duda una pieza magistral, ya que el arte es la configuración física de las emociones humanas. En este caso, el odio y la repugnancia que a Frank le generan los fanáticos de las IA generativas. Sin duda, creo que la garrapata se merece este primer puesto. No sé qué piensan ustedes, me encantaría leerlos. Para mí, esta obra es la indiscutible ganadora.
Y este es el final. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¿Qué les ha parecido mi selección de pinturas y trabajos? Hay varias que dejé fuera para un próximo video porque si no habría quedado muy largo, y aunque sé que a muchos les gustan los videos largos, la verdad es que no quiero pasarme tampoco. También quiero agradecer como siempre a los miembros del canal y a los Patreons por todo el apoyo que me dan. Chicos, yo dejé de aceptar patrocinadores, no sé si se dieron cuenta, pero en los últimos videos no han habido patrocinios, no porque no me llegaran, siempre me llegan, pero no los he aceptado porque sé lo molesto que puede resultar, y a menos que sea un producto que realmente me guste, no quiero aceptar patrocinios de cosas que realmente sienta que no tienen ningún aporte, ningún valor. Y también tomé esa decisión gracias a los miembros del canal. He decidido reemplazar a los miembros del canal por los patrocinadores. Gracias a ustedes, queridos miembros, no estoy colocando publicidad de patrocinios en mis videos. El apoyo que me dan para mí es suficiente, y espero también que les guste el contenido exclusivo que he ido haciendo para ustedes. Voy a hacer un próximo video exclusivo para miembros analizando obras de artistas que me gustan, y también quiero hacer un video para miembros para comentarles cuáles son mis canales favoritos de YouTube, así que estén atentos ahí. Y por supuesto, antes de despedirme, recuerda esto: no necesitas ser un genio para ser un artista genial. Hasta pronto.